Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu, tu washan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tu are wakwai pika spurana inhana iguay tu are stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain Wenshway viernes senai a las 6:45 senai a las 7 nama na la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu traya tawaka spurana inhana iguay kahamin Wayakana kote shischiru sunay anayhan waya. Antes shihia wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de su familia deben estar inscritos en la misma EPS. Esto garantiza una atención integral continua y sin interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, la unificación familiar es un deber y un derecho. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Wane way ruku hiya kanaire. Huma huchoni, hupush, heiha suru inhana hiwanesi EPS. Hupura Pangsa intente rehera karhumoi wanepia intenia nohori huchoto no mankakata hirare hukua suru wanenata rehere sashi inte carlo te decreto artículo 2 1 3 otamsi 8 otone decreto único mosu wanesia surus carlo sari una raurayo senoria decreto reglamentario 780 so huyaka 2016 hirkanitamo wanesia inten Guayú puru wanesia EPS terra pura hataiha karhumoi otnai hetia kanairu henai kimite EPSI Anas Guayú es más na ay más irwahuku pues más push wane oiruku Anas na atuna pu ikana. El tema de la semana. Hehoru te putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú para aprender juntos a cuidar nuestra vida y la de quienes amamos. Hoy queremos hablar de un tema muy especial, la donación de órganos y tejidos. Aunque la fecha oficial para conmemorar el Día Mundial del Donante de Órganos fue el pasado 14 de octubre, hoy queremos invitar a la reflexión sobre este acto de amor y solidaridad que puede salvar muchas vidas. Para conversar sobre este tema nos acompaña la doctora Sandra Hernández, médico nefrólogo de los programas de terapia y reemplazo renal y trasplante de la Clínica de la Costa. Doctora, gracias por acompañarnos. Guatamar puxo. Anaya se horo hapo inte puchka, stunta wala ka puch, otamsi toyoto costunto EPSI kat spura ana. Hokaikate Asha no so from the capure su apuro way kan wayuka na hot waya wata no hot sueraje pernamo na ali hono kana iro ne na in reir na kuma hay paskuai pa na in rewain na toer na ir siete ke ir kainten wane un kororon wayucha no le rupna ayuire makat ketara no soso no pana nai ayuire anusa ayat me inchung anusa es wara ta chung es putasur han mun kate okchia mai no moro en push wan wayu otamsia wan tona hot anu ya no more te hay en solo macas pushwale cacaries Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos mosarihon chascaria kasuru macas pushwale te asur haka ta apakat push weiruk no muy ha ya muy yare muy kwatha resa ayurin way wale producta pero anales push te wale rupna es por wasur han halka ter no wayu wato no bena no shi por ya waten ha kahamon musik wane ari arewa Akari hirawan por castay no bueno wayu yari yara. So kaikate anu amante doctora Sandra Hernández, médico nefróloga. Hiayatat que smata ayu awana hawa kalachun, jehe otro clínica de la costa Barranquilla. Ana doctor ka anu amaso wata kamata.
Doctora, empecemos con la primera pregunta y es, ¿qué significa ser donante de órganos y tejidos y por qué es tan importante? Para que saya kira semente doktor kon kas que hay más derecho mai hamaru uru te asur hakat push ni ruk wan wayu kasamai hai kamai aru terah na pensión mai wan wayu nkari her. Muy buenos días, respetada audiencia. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme estar aquí y ser voz para tantas personas que necesitan de un donante para seguir viviendo. Muchas gracias por la invitación. Ser donante de órganos significa que una persona ha autorizado que sus órganos y tejidos sanos se utilicen para ser trasplantados después de su fallecimiento. O también puede ser un donante vivo, por ejemplo, cuando un familiar dona un riñón y ambos pueden seguir viviendo con un solo riñón. Definitivamente, ser donante es una decisión personal que puede ser expresada en vida o autorizada por la familia después del fallecimiento. Son muy importantes los donantes fallecidos, ya que un solo donante puede salvar inclusive 8 vidas y puede mejorar la calidad de vida de más de 50 personas a través de la donación de múltiples órganos y tejidos. La donación no depende de la condición social o cultural, sino de la voluntad de ayudar. Hanik doktor kahumai terah semika ya pare wais prokta hatertare rup nahat katre kaya anai esa puta sur hemcha ihawech kaya mun shiwat ka ita pushirnia tashanata inia kate chau yarehe kata tasur hangat kata push kata iruk nomor wan wayu yete osoi natai so kai kar hotes kamu wena hirehi puriyawa tengtiha ta yatawa kama uria hum pushware pura Masia yang permencing papa tem kuat no irpiai pani popush hinto irenia hima ia ireni pasiru areni nan koreana ta surher moi hachskatia porque aten son guayu ya reheska. La EPS Indígena Nasguayú te invita a participar en la 4ª Jornada Nacional de Vacunación 2025 bajo el lema Por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Protege a tus hijos menores de 6 años, niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años, gestantes y personas mayores de 60 años. Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Ayúdanos a prevenir enfermedades como la influenza, fiebre amarilla, sarampión, tosferina, rubiola, COVID-19 y más. Únete este 25 de octubre a la 4ª Jornada Nacional de Vacunación. Acude en Maicao a la IPSI, a Socabildos, a Yulépala, Caraquita, Herrejeria, Súpula y Medigroup. Por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. TPSI ka Anasguayú hena hirrehi pushwari puente chirwa hat kamakuna hira so huya kat 2025 hupuna te puchmana ka tamai pomoi wamoi wapushwa makuna hirhoro pai mahirana te pichka na hirho uyu kana suri ai pirro huya o tamshina himari kana irusnai hemekisa tnai poro karat shmin huya ipuanu o towayu mure uyu kana te ne suri ai pirro shki huya te makuna ka anashata Maria Parasat kator wayu tum kari po prai mahirwa suri to wanuru kari Canaria, influenza, fiebre amarilla, sarampión, tosferina, rubiola, COVID-19 o tatuaneiro. Red capo wanai mesot 25 cancari kashika y octubre, senete chirro hatkamako una hirasulu woman. Red capo yamai como instru to RGR caso cabildo, ayure para Caraquita, RGR guayu, supura guayu o tamsi medigru. Muy piaca y tamun tayaka y wamun wapushwa, makun hirhoro. Anas guayu, achaha hiraswa kuat papurana. Anas na chivo estonte, Ana. Doctora, ¿qué órganos y tejidos pueden donarse y quiénes están en capacidad de convertirse en donantes? Buenas sakiraka. Casas pushwe iruk anakas puro wasur hen puro white now jere ka yuri hai no moin. Harat ka kate we iruk o ware ero he puro wasur hen puro white now chayuishke. En cuanto a órganos, en nuestro país existen trasplantes de corazón, pulmones, hígado, riñones, intestino y páncreas. En cuanto a tejidos, se puede trasplantar córneas, piel, huesos, médula ósea, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, cartílagos, tendones, esclera y membrana amniótica. Todas las personas son potencialmente donantes después de su fallecimiento, excepto aquellas que se han opuesto en vida a ser donante. Esto es una ley colombiana.
ano no doctor ka wamay otra wairuk ekat purwasur ha chatru wainkat wososo wapana terraho wamuche eska otatra wachunka terra es propusur makat que ter no wayu makat que ter ta wayu ota ekpuse yasuru Colombia wayus pushuare es pensur terra anare nine tachu wayu raura wahima te pichirenia kahamai heiha kane akari ha on wayare heiha karamun terek seka aitan chirte yuru ni se har yura wa anare ni hira puru anahana wanaure na ha pues noma ne siene no sapne mai kan no sta checken kotte este tamai wa no exacto tamai no more pero anu ha patakana ka tamana no more nyakai terra checara ayat saitana te aketa ni mauria. La EPS Indígena Nasguayú informa a sus afiliados beneficiarios del programa Renta Ciudadana que si ya cumplieron con sus esquemas de vacunación, pero este no aparece reflejado en el sistema, deben acudir a su IPS vacunadora para verificar el registro. Si no obtienen una solución, comuníquense con nosotros al correo vacunacion@epsianasguayú.com o a los teléfonos 317-392-9584 y 317-397-3727. Así podremos verificar tu caso y brindarte la orientación necesaria. Puchkate namun intna wamahan kan suru TPSI ka Nasguayú erike namun na pushwa na wamahan kan te programa Renta Ciudadana mnaka kanet ka tumna te pichka no tanaraura yukana hirka intama hiketa hik pushwa na makuna te pichkana anter homo internet ka no horre hunte homo honara mata huru traka chuerka horut ka pasuru mter her tante makuna honari repan te per ter nanuri te pichkan manuri te makuna ihaka namun putha wer so pnahamo intem tuma squat no horre shit internet ka horut ka po shahir pasuru pnate ka chuer correo manakat vacunacion@epsianasguayú.com o tamsi hun hurub ka chuer ka 317-392-9584 o tamsi 317-397-3727. Maya wanok terkuai pues carro se musique chikai wahipiaru o tawaya terhumai te casa ihaka humai por warang temen hanetra huchonika. Doctora, y para finalizar, me gustaría que nos respondiera por qué es tan importante que hablemos en familia de nuestra decisión de convertirnos en donantes. Chiro at kapuch suma introductor ka makat ke hotra chiro at kapuch wamoy skahamoy haihas mai sa shahan manan push wayu nuwara yu nuraura yu hamster mol watun wasur hedrnain ka chiro watush ke juwara ke juwachonkai numai honi ra yu push hirarenia es pura pero sur here ne shin mun cha iha ka yamuni puchekara Checar hiran wan pain wan hanahia wana wan hatai ana hsurhen te casa kanan wan wayu pasiru arenia oktorheni wane wairnaku na wayu acheca kan hapuri makat katerra. Es muy importante hablar esta decisión con su familia, ya que actualmente siguen siendo los responsables de la decisión final. Porque cuando expresamos nuestra decisión en vida, evitamos confusión y permitimos que se respete nuestra voluntad. La donación es un acto de amor que trasciende, nos convierte en héroes anónimos y da esperanza a quienes esperan un trasplante para seguir viviendo. Actualmente hay muchos pacientes en lista de espera. Por ejemplo, en trasplante renal, hay más de 4.000 pacientes en lista de espera en Colombia. Ellos están esperando un donante que pueda ayudarlos para seguir viviendo. Por eso, en esta fecha queremos recordarles lo importante de dejarlo conversado con su familia. Muchas gracias por la invitación. Anore ne doctor ka shimonya haihas hashan intera loto inten kuaipa naman push na wayukan na sainatas manyari ka chekara hochi kokoros ka nyari ya pans prokta ru amuro ta shadaya na neri oneta sip na neri ta chong ayu nes hains ayu nes chu anu hatama na trata explosión na tauria y tapataya hsura hapa pa homo katai waso uno mori ka homo chekara o tamshina no pushkan en chekara rehia nyaya kana na purero na nsura hoin ten hotra kan ma nan chun pana ternam chese tera nsoso te kasa anakan nine sura her no ni puse tera
aunusnai aru asa nyare kai hamuro taini kai hanapa tahi watta kai me senai kiten surah karamoin skamoin katero wayu ntuma senai heten surah karon wayu awan wayu hiet kei resan tera asur hakat push shiru perkatain so wan wayu yare he katara. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Sandra Hernández, médico nefróloga de la Clínica de la Costa, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya usah hapa ipente putska, utum hotra wala ka hitka puts, otas tunte EPSI ka Nasguayú. Anaya usah mihia kan wimpe he urikan wapuhe urikan chan kan uchutu, otana paraim han kan hauna hapa ipente putska ska hamai, wamui hatu wapushwai. Pura watu han tenha ota hia ota inta hia kan wane wairuku, hia kan autoridad kan hia kan líder kan ekira huri kan otana poromotono kan han kan makat pushwai. Soto han hia kan ota wayakan achaha hirashi wakwai pura ana.